gustó mucho el tema de la justicia poética creo que esta visión mía o esta lectura que yo hice queda demostrada fehacientemente por uno de los cuentos, que es Los puentes de Madison, pero no es Los puentes de Madison, sino Madison, los puentes de. Ese cambio en el título implica, desvelo muy poco, pero tengo que desvelarlo para terminar diciendo lo que quiero decir, implica justamente la inversión de la historia, ¿no? O sea, en Los puentes de Madison hay un final y en Madison, Los puentes de, el final es otro. Okay. Pero la conclusión de la protagonista de Madison, Los puentes de, es preguntarse si no estaba ya bien lo que había ocurrido en Los puentes de Madison. Entonces, yo creo que siempre al final nos preguntamos si hemos acertado. Y eso es porque la vida, sin duda, es un libro de viajes inevitablemente equivocados. Y esa es mi lectura. Muy buena. Muchas gracias, Clara, por este libro. Breves pero sentidas palabras, ¿no? Lo primero que pensaba mientras los escuchaba, que uno creo que presenta los libros para escuchar estas cosas, ¿no? Que es súper agradable. Qué buen libro que ha escrito esta señora, ¿no? Porque realmente yo escribí este libro, que creo que es un libro bastante interior, por un lado, como un medium. O sea, no pensaba hablar de mi vida, no me interesaba nada en mi vida. O sea, yo quería mirar lo que pasaba con Europa. O sea, situémonos en un momento de crisis, en todas las dificultades que estamos pasando en el sentido de esta crisis, y una Europa que en el primer capítulo es una isla que va a la deriva, que es lo que era Europa al principio. Mi pregunta ¿es Europa una isla que va a la deriva? O sea, esa pregunta de 500 millones de años para atrás es una pregunta que yo me planteo en este momento. ¿Ha perdido realmente el lugar que tenía? ¿Para dónde va? En este para dónde va, yo creo que yo he hecho girar, volvemos al que es muy gráfico, ¿verdad? Como para dar clase. El cuento en realidad, con esta yuga que hablabas tú, empieza en un ombligo, en el ombligo de una chica, que es el puntito de la espiral logarítmica que se va abriendo. En este preguntarme, ¿tienen sentido las cosas? ¿La crisis nos lleva a alguna parte? ¿La vida tiene sentido? ¿O el gran viaje equivocado es vivir? ¿No? Es una pregunta que no hay que hacerse hoy a esta hora de la noche. No es buena idea. Esta pregunta me llevaba a mí a encontrar el sentido de la vida al mismo tiempo. O sea, si uno busca, porque no entiende lo negativo, también termina entendiendo lo positivo. Entonces, mientras yo daba estas vueltas, pensaba en el género cuento, que a mí sí que me interesa, no investigar, porque es una palabra un poco farmacéutica, ¿no? Me interesa probar, jugar a las casitas. O sea, a mí de pequeña no me regalaron la casita de la Barbie, estas cosas que regálale a tu hija porque si no vas a ser escritora. Muy mal. Entonces, a mí me gustaba esta idea de probar muñecas rusas, ver, ¿no? Y esto me daba todo lo bueno de la novela, que es lo consecutivo. O sea, esto no es una novela disfrazada de cuentos ni unos cuentos disfrazados de novela. Es los dos géneros mezclados con sus dos cosas positivas, o sea, la posibilidad de leer seguido como si fuera una gran historia, porque yo quería contar una gran historia que empieza 500 millones de años para atrás hasta dentro de 3 años, o sea, eso me lo permite una novela, de 15 tomos quizá, pero un libro de cuentos de este tamaño también me lo permite. O sea, la síntesis propia del género me permitía a mí contar una historia incontable en una novela. Pero por otro lado me interesaba la conexión del mundo, lo que tú dices, ¿no? O sea, darle la vuelta. Y eso es la espiral que se va dibujando. ¿La espiral por qué una espiral? Vayan a saber por qué una espiral. Yo creo que básicamente porque a mí me interesaba la relación de el ombligo, la olla que se da vueltas, la cabeza de Napoleón, no desde Hitler, sino desde la gente concreta que vivió estas historias. Creo que es un libro optimista, que es lo que tú dices, porque es un libro que empieza con un parto, con una mujer que se está por comer a su hija, que no se sabe si es una loba, o un bicho, o un ser humano, pero que es salvada por un amuleto, y termina con una mujer que vuelve a dar la vida. O sea, ahí hay una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué hablamos tanto de lo que es dar la muerte y tampoco de lo que es dar la vida? Entonces yo creo que sí, que es un libro optimista que dibuja una espiral donde tenemos la posibilidad de corregir nuestros propios errores y de estropear lo que hicimos bien.
las dos cosas. Con estas palabras os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo. Estos pequeños temas de reflexión que os he lanzado. Espero que los resolváis esta noche. Bueno, y ha sido un placer realmente. O sea, Juan Casamayor me ha tratado tan malo y que no sé ya ni lo que estoy diciendo. Pero no sé si queréis hacer alguna pregunta o qué se hace en estos casos. O dar alguna respuesta. Si O dar alguna respuesta. Podéis hacerle O sea, preguntas del mismo tono. alguien sabe el sentido de la vida. ¿No queréis preguntar nada? Por Yo favor. quiero hacer una observación también. Sí. Perdón. No, pero Sí. a mí me llama la atención que hayas Tú eres escogido el mucho más nombre sabio Liuba. que yo. Yo te voy a contar No. de dónde viene el nombre de Liuba. O sea, yo tenía que contar una historia que pasaba entre los nenet, en el Círculo Polar Ártico. ¿Tú crees que yo sé algo de los nenet? No sé nada. Entonces encontré un número del National Geographic donde aparecía el bendito mamut descongelado. ¿Cómo se llamaba el mamut? Liuba. Punto. Tu versión es mucho más bonita que la mía. O sea, la vida es una casualidad en el fondo. Sí, El azar. El azar. Es el azar, o Sí, sea sí, que no, quizá... me llamó la atención cuando he visto Sí, el libro sí. y yo ya encuentro Y es el un nombre. personaje que representa el amor dentro, representa el amor y el perdón. Es una de las preguntas tan livianas que yo me hago es, ¿se puede perdonar? Hay niveles de crueldad que se pueden perdonar o no. ¿Se deben perdonar? Esa es la historia de Liuba. O sea que amor le va muy bien. Sí, que además no tiene nada que ver con los nenes porque es un nombre ruso impuesto. Pero lo tenía, por- oye, no me molestes. De estar leyendo ¿Alguna otra? una obra con forma de... Por eso que decías de la... De bola, No, de barco. de barcos, qué curioso. Pensé, esto es un barco enorme, muy grande, pero si uno le saca una sola parte al barco se rehunde. Sí, se rehunde. Se rehunde. En Muy cambio, argentino. no es... Pues no, claro, porque no es un tren. No. Normalmente, los buenos libros de cuentos llegan a ser trenes si Con si suerte. Dios, Borges quiere, bueno. Pero qué decir, entonces le sacas un vagón, no pasa nada. A veces, si son muy buenos los libros, sí, pero digo, no es lo mismo tener un barco y pensé, realmente, qué sensación de que cualquiera de las partes estas uno la saca y pilla de agua y chao al fondo. Y eso, que la imagen que tuve fue la de un barco, que además que bien viene hoy acá en Tecuo. No me acuerdo, estaba pensando una cosa notablemente interesante, pero se me ha olvidado. Del barco. El barco, no me acuerdo qué estaba pensando. Bueno, lo siento. Pero el tema de eso, del hundimiento, Ah, ya sé lo que estaba ¿viste? Yo pensando. sabía. No, Borges, eso es lo que estaba pensando. Este libro es un Borges deconstruido. Hay un cuento de Borges que tiene dos idiomas el título. Yo le digo Emazuns y vosotros le diréis Emazuns. Cosa que no puede ser. En Emazuns hay una chica que venga a su padre, ¿no? Entonces, el cuento pregunta, ¿qué hizo? ¿Hizo justicia o fue simplemente venganza? Entonces, en muchos de los cuentos está deconstruida Emazuns. Por ejemplo, en el cuento de que van por una zona de Buenos Aires, caminan por el mismo lugar que camina el personaje en el cuento de Borges. Entonces yo estoy interrogando ese cuento, tampoco llegó a una conclusión. O sea, ¿se puede perdonar? Pregunta. La chica esta sí puede perdonar. Habría un tema que para mí es muy importante aquí, que es la memoria, ¿no? ¿Cómo se puede perdonar y en qué condiciones se puede perdonar? Entonces, esto es un tema que a mí me inquieta muchísimo. Tampoco lo sé solucionar. Para mí no tenían nada que ver, pero de pronto empezaron a tener que conectarse. Y después actué de manera especular. O sea, todo cuento tiene su contracuento, en todo el libro. Todo hecho tiene su contrahecho. Toda pregunta tiene una pseudo respuesta. Entonces, por ejemplo, si tú lees un cuento como Silencio, que es el cuento que se lleva a unas mujeres a Mauthausen, en un campo de concentración, tiene un contracuento que es una turista que queda atrapada y terminan exactamente igual. Esos dos cuentos me hicieron un puente. Con ese puente pude construir. Por eso digo lo de las casitas y la Barbie. ¿No? O sea que realmente tú estás como un mecano, se llaman mecanos, ¿no? Vas apoyando cosas para que sucedan lo que quieres. Mi libro terminaba en un cuento que se llama Albania. Y una, autora tuya, alumna mía, amiga general, que es Carola Jean, que es una escritora que me gusta mucho, mucho, me dijo, muy bien el libro, pero ese no es el final. Y tenía toda la razón del mundo. O sea, yo conseguí un cuento que cierra con el primero. O sea, la espiral, en realidad el último cuento es el fragmento que falta en el primero. Y cierra así.
Y después te digo que es mucho más fácil de lo que parece. O sea, tomaba los cuentos y metía cachitos, metía cositas y se iban uniendo. Es divertidísimo. Esto es lo mejor.